Hoy me dirijo a ustedes con un sentimiento de profunda tristeza. A lo largo de su vida, los pasillos del palacio han sido sacudidos por rumores de traición. Pero esta vez, un secreto estremecedor logró infiltrarse en el corazón mismo de la realeza. Según fuentes cercanas, el rey Carlos estalló de furia al descubrir que la reina Camila había intentado en secreto excluir a la princesa Charlotte y al príncipe Louis de su testamento. «Esta no es una decisión que te corresponda tomar», le habría dicho él, con una voz fría y definitiva. La tensión alcanzó tal nivel que Carlos tomó una decisión inesperada. Ordenó a Camila abandonar el palacio. Ahora, tras los muros reales, se oculta una tormenta silenciosa, y el mundo entero espera saber si este será el instante en que la frágil paz se rompa para siempre. Susurros antes del amanecer. La primera luz del día se filtró tímidamente a través de los altos ventanales de las cámaras reales, tiñendo las paredes de un dorado pálido. El palacio permanecía en un silencio inquietante, tan profundo que parecía contener la respiración. El rey Carlos se movió lentamente en la cama, abriendo los ojos ante el murmullo casi imperceptible del amanecer. Sin embargo, una sensación incómoda lo invadía. No era el desasosiego común tras una mala noche. Era algo más pesado, más profundo, una advertencia silenciosa que le decía que algo no estaba bien. Se levantó despacio, dejando que la bata reposara sobre sus hombros con el mismo peso simbólico que su corona. Las estancias familiares, majestuosas y decoradas con lujo, no lograban reconfortarlo. Cada paso hacia la sala de estar parecía calculado, como si cada huella lo acercara a una verdad que no estaba seguro de querer enfrentar. Sus pensamientos se desviaron, sin quererlo, hacia Charlotte y Louis. Charlotte, con su mirada atenta y su elegancia serena, siempre observando, siempre curiosa. Louis, lleno de energía desbordante, con una risa que resonaba por los corredores como rayos de sol atravesando las nubes. Ellos eran el pulso de la familia, los pequeños tesoros que él deseaba proteger del mundo. Recordó las tardes compartidas, Charlotte sosteniendo una taza de té demasiado grande para sus manos diminutas, Louis tirando de su manga para mostrarle algún nuevo hallazgo en los jardines. En esos instantes, no era rey, sino simplemente abuelo. Un papel que le regalaba una calidez que ningún título podía igualar. Esa sensación se disipó al llegar a la mesa del desayuno. El asiento frente a él estaba vacío. La cubertería brillaba impecable, los platos de porcelana estaban dispuestos con precisión, pero no había rastro de Camila. Ella nunca llegaba tarde al desayuno, nunca sin aviso. Carlos se sentó y apoyó los dedos sobre el mantel, tamborileando suavemente. «¿Dónde está?», murmuró sin dirigirse a nadie en particular. Un sirviente entró en silencio y se inclinó respetuosamente, pero no ofreció explicación alguna. Los minutos avanzaron lentamente, marcados por el tic-tac insistente del reloj sobre la chimenea. Carlos levantó su taza de té, pero el sabor le resultó insípido. Sus pensamientos no se aquietaban. ¿Estaría enferma? ¿Había ocurrido algo? ¿O aquella ausencia era intencional? La puerta volvió a abrirse, revelando esta vez a una figura conocida. Uno de sus asistentes más cercanos. Su rostro estaba pálido, su postura rígida como si cargara algo demasiado pesado. Avanzó con cautela, y en sus manos sostenía un sobresellado, grueso y de color crema. El sello de cera llevaba un emblema que Carlos reconoció de inmediato. «Majestad, esto ha llegado para usted. Está marcado como privado», dijo el asistente con voz baja y firme. Carlos tomó el sobre, sintiendo su peso no solo físico, sino simbólico. Su pulgar recorrió el sello y por un instante permaneció inmóvil. Un silencio extraño lo envolvió, similar al que precede a una tormenta. «¿Quién lo envió?», preguntó. «Proviene del despacho legal, señor, directamente». Esa palabra, directamente, resonó en su mente. Con un leve gesto, Carlos despidió al asistente, quien salió cerrando la puerta con cuidado. ¿Qué contenía aquel sobre? La respuesta estaba a punto de revelarse. El documento que rompió el silencio, el sello de cera se quebró con un leve chasquido. Carlos abrió el sobre y extrajo una hoja gruesa, elegante, reservada solo para asuntos de máxima importancia. Desplegó el documento lentamente y sus ojos se posaron de inmediato en el encabezado. Modificaciones al último testamento de Su Majestad el Rey Carlos III. Su respiración se detuvo por un segundo. Modificaciones. Él no había solicitado ningún cambio. Leyó las primeras líneas con rapidez, hasta que algo lo hizo detenerse. Los nombres no estaban allí. Charlotte, Louis, habían desaparecido. El espacio que siempre había reservado para ellos estaba vacío, borrado sin rastro. Sus manos se paralizaron. El corazón comenzó a latirle con fuerza.
Releyó el texto una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran, pero no lo hicieron. El documento indicaba claramente que la princesa Charlotte y el príncipe Louis dejarían de ser beneficiarios directos de su testamento. Un shock silencioso lo recorrió por completo. Luego, sus ojos descendieron hasta la firma. Allí no estaba su nombre. En su lugar, una nota manuscrita dirigida a los abogados reales. Procedan con este ajuste según lo acordado. La letra era inconfundible. Camila. El papel tembló entre sus dedos. El salón pareció encogerse, las paredes acercarse. Un zumbido llenó sus oídos. No era solo el acto lo que dolía, sino la traición silenciosa, la planificación cuidadosa hecha a sus espaldas. Su mente viajó al pasado, a una tarde lluviosa meses atrás, sentados en el despacho, el fuego crepitando suavemente. Camila había mencionado el tema casi con ligereza. Quizás sería prudente simplificar la herencia, Charles. Concentrarla donde realmente fortalezca la corona. Él había alzado la mirada, sorprendido. ¿Simplificar? Demasiadas divisiones debilitan la estructura, respondió ella, removiendo su té. En aquel momento, él no le dio importancia. Pensó que hablaba de gastos, de ceremonias. Lo discutiremos otro día, dijo entonces. Más tarde, durante una cena, ella volvió a insinuarlo. Los hijos de William siempre estarán protegidos. Tal vez no todos necesiten lo mismo. Carlos frunció el ceño, pero dejó pasar la conversación. Estaba cansado. Ahora entendía. Aquellas palabras no eran comentarios inocentes, eran advertencias. Apoyó el documento sobre la mesa, extendiendo la mano como si pudiera contener su rabia. ¿Por qué? Susurró al vacío. No hubo respuesta. Solo el reloj marcando cada segundo. La incredulidad dio paso al dolor, a la certeza de una traición premeditada. Pensó en Charlotte, siempre curiosa, en Louis, corriendo hacia él con los brazos abiertos. ¿Qué podían haber hecho para merecer aquello? La ira creció, fría y contenida. Esto es mi decisión, dijo en voz alta. Solo mía. Se levantó, aún con el papel en la mano. En su mente solo había un rostro. Camila, por primera vez comprendió que nunca fue una simple teoría, siempre fue intención, y ahora, la pregunta era inevitable. ¿Cómo reaccionará el rey Carlos ante esta traición? Descubrir la verdad. La pregunta que cortó el silencio. La gran sala de estar estaba inundada por una luz pálida de la tarde, pero para el rey Carlos aquella claridad no traía consuelo alguno. Permanecía sentado a solas, inmóvil, con el documento aún entre sus manos. El borrador del testamento estaba ahora cuidadosamente doblado, pero su peso parecía oprimirle el pecho como si fuera de piedra. El reloj sobre la chimenea seguía avanzando con una precisión implacable, marcando cada segundo con un tic seco. La mirada de Carlos estaba fija en la puerta frente a él. Esperaba. No solo su llegada, sino respuestas. Respuestas que, en el fondo, temía escuchar. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del papel. Las palabras le martillaban la mente, grabadas como cicatrices. Charlotte y Louis eliminados, no por error, no por su voluntad. Finalmente la puerta se abrió. Camila entró con paso firme, el sonido suave de sus tacones resonando sobre el suelo pulido. Vestía un elegante conjunto color crema, un collar de perlas rodeando su cuello, el cabello impecablemente arreglado. Su expresión era ligera, casi amable, como si acabara de salir de una tranquila tarde de lectura. «Charles», dijo con una sonrisa serena, «te noto muy serio. ¿Ocurre algo?» Él no devolvió la sonrisa. Sus ojos se clavaron en ella, firmes, sin parpadear. El ambiente se volvió denso, inmóvil. «¿Por qué?», preguntó él finalmente. Su voz era grave, baja, desprovista de toda calidez. Camila se detuvo a medio paso, sorprendida. «¿Por qué? ¿Qué? Sabes perfectamente a qué me refiero», respondió Carlos con un tono que se tensaba como una cuerda. «¿Por qué lo hiciste?» Ella inclinó ligeramente la cabeza, frunciendo apenas el ceño. ¿Hacer qué? Carlos levantó el papel doblado, sosteniéndolo con firmeza. «Esto. Las modificaciones que eliminan a Charlotte y a Louis de mi testamento. Quiero saber por qué». Hubo un instante breve, casi imperceptible, en el que la mirada de Camila vaciló. Luego, suspiró suavemente y avanzó unos pasos dentro de la sala. «Pensé», comenzó con cautela, «que era lo más conveniente. Por el bien de la corona debemos ser prácticos, Charles. Demasiadas divisiones debilitan el futuro. A veces hay que tomar decisiones difíciles». Él se levantó lentamente. La luz del sol se proyectó sobre su rostro, acentuando la dureza de su expresión. «¿Decisiones difíciles?», replicó, con la voz más afilada aunque aún controlada. «Son mis nietos, Camila. No son cifras que se recortan. No son piezas de un tablero que puedas mover a tu antojo». Ella sostuvo su mirada, alzando ligeramente el mentón. «No les faltará nada. Tienen a William.
Tienen títulos, influencia. Esto solo concentraría los recursos donde más se necesitan. Pensé en la fortaleza a largo plazo de la monarquía. La mandíbula de Carlos se tensó. La monarquía no se fortalece eliminando a quienes forman parte de ella. Se construye con lealtad, con afecto, con los lazos que nos unen. Hablas de fortaleza, pero no ves que lo que has hecho debilita más de lo que imaginas. La sala pareció encogerse. El espacio entre ambos estaba cargado de palabras no dichas. Camila cruzó los brazos, bajando ligeramente la voz. Actué pensando en su mejor interés. Hay que considerar qué mantendrá segura la corona durante décadas. El sentimentalismo no puede nublar el juicio. ¿Sentimentalismo? La voz de Carlos se elevó lo justo para que los sirvientes cercanos intercambiaran miradas. ¿Así llamas al hecho de que un abuelo garantice el lugar de sus nietos en el legado familiar? El ambiente se volvió aún más pesado, como si cada movimiento costara esfuerzo. Los sirvientes se inclinaron en silencio y abandonaron la sala, cerrando la puerta tras ellos. Ahora estaban solos. «Pudiste hablar conmigo», dijo él, con un tono helado. «Pudiste traerme tus dudas, tus propuestas. En lugar de eso, actuaste a mis espaldas. Diste instrucciones en mi nombre. Actuaste como si tuvieras la última palabra sobre mi testamento». «Actué porque sabía que tú no lo harías», respondió Camila con firmeza. «Estás demasiado unido a ellos. No siempre ves lo que es necesario». Carlos dio un paso hacia ella. Su voz descendió, profunda y deliberada. «No confundas la bondad con debilidad. No confundas el amor con ceguera. Y nunca». Sus palabras se ralentizaron, su mirada fija en la de ella. «Asumas que puedes decidir por mí lo que mi familia significa». Por primera vez, una sombra de duda cruzó el rostro de Camila. «Hablas como si hubiera cometido algo imperdonable», murmuró. «Lo has hecho», respondió él sin vacilar. El silencio que siguió fue espeso, opresivo. Ninguno se movió. El documento en la mano de Carlos parecía el centro de la tormenta. Pequeño, frágil, pero capaz de destruirlo todo. Él se giró ligeramente, como si mirarla se hubiera vuelto insoportable. La luz del sol había cambiado, proyectando largas sombras doradas por la estancia. «Esto no quedará así», dijo al fin. «Ni hoy ni nunca». Camila apretó los labios sin responder. Ajustó la manga de su chaqueta como si aquel gesto pudiera devolverle estabilidad. Carlos la miró una última vez. «¿Volveremos a hablar?», advirtió. «Pero entiende esto, Camila. Has cruzado una línea que no puede deshacerse. En el próximo acto, se revelará su siguiente encuentro». Cuando las voces quebraron la calma de la corona, las paredes de la gran sala parecieron cerrarse sobre ellos. Carlos permanecía cerca de la ventana, el documento aún firmemente sujeto en su mano, mientras Camila se mantenía a unos pasos de distancia, la cabeza alta, pero con la inquietud reflejada en los ojos. El silencio inicial había desaparecido, sustituido por una tensión cortante que flotaba en el aire dorado. Camila fue la primera en hablar, con un tono sereno pero firme. «Charles, estás actuando como si les hubiera arrebatado algo». «No lo he hecho. Charlotte y Luis nunca carecerán de nada. Heredarán más de lo que muchos niños podrían soñar. William se encargará de ellos. Ya tienen mucho asegurado por su lado». Carlos se giró bruscamente con la voz tensa y elevándose. «¿Mucho? ¿Eso es lo que cuenta para ti? ¿Eso es tu medida? ¿Se trata de contar lo que tienen o de decidir lo que deberían significar para mí?», preguntó Carlos con voz tensa. «No se trata de lo que significan para mí», respondió ella con rapidez. «Se trata de asegurar el futuro de la monarquía. Cada decisión debe reforzar la corona. Una división excesiva de los recursos la debilita. No puedes dirigir esta familia como si fuera solo un hogar, Charles. Es una institución». La mandíbula de Carlos se contrajo. «Y, sin embargo, también es mi hogar. Mi sangre. Mis nietos. Hablas de ellos como si fueran cifras en un libro de cuentas. No lo son. Son niños». Los ojos de Camila brillaron con intensidad. «No puedes permitir que la sentimentalidad nuble lo que debe hacerse. No actúo por crueldad. Pienso en el futuro, en lo que permitirá que la corona perdure. Esa también es mi responsabilidad». «¿Responsabilidad?», replicó él con dureza. «Tu responsabilidad no es decidir el valor de mi familia. No es jugar a la política con el destino de dos niños inocentes». «Hablas como si la política fuera algo sucio», respondió ella, afilando el tono. «La política es supervivencia para la monarquía. No podemos permitirnos errores». Carlos avanzó lentamente hacia ella, sin apartar la mirada. «Tampoco podemos permitirnos perder la humanidad», dijo. «Y tú, Camila, has mostrado una frialdad que jamás imaginé ver en ti». Ella abrió los labios para responder, pero su voz la detuvo antes. «No me digas que esto es por el bien de la corona cuando se hace en secreto, sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad». «No fue contra ti», insistió ella, aunque su voz tembló.
Fue para ayudarte, para asegurar que tu legado sea firme. Mi legado, respondió él despacio, con un tono de acero, no es firme si se construye sobre la traición. No es más fuerte si borra a mis nietos de él. Durante unos segundos, ninguno habló. El reloj marcó el paso del tiempo hasta que Camila dio un paso al frente, más insistente. Charles, escúchame. La monarquía siempre ha exigido decisiones duras. A veces hay que dejar de lado lo personal para proteger la fortaleza de la corona. Si das demasiado a todos, corres el riesgo de no dejar nada al futuro. Los ojos de Carlos ardían con una ira silenciosa. El futuro son esos niños. ¿Respondió? Charlotte, con su mente aguda y su elegancia. Louis, con su alegría y su espíritu. Ellos son el futuro, Camila. No solo la corona, sino la vida que hay dentro de ella. La mano de ella se movió levemente, como si quisiera tocarlo, pero se detuvo. Estás dejando que las emociones te guíen. Y tú, replicó él, estás dejando que la ambición te ciegue. El aire entre ambos chisporroteó. De pronto, Carlos golpeó con fuerza la mesa a su lado. El sonido resonó en la sala como un trueno. No decides el valor de mis nietos, proclamó. Su voz ya no era fría ni contenida. Era firme, implacable, y llenó cada rincón de la estancia. Camila dio un pequeño paso atrás, pálida. Había visto a Carlos enfadado antes, pero nunca así. La serenidad de su tono se había transformado en algo inamovible. Charles, comenzó ella con la voz más suave. Él alzó la mano para detenerla. No, dijo con firmeza. No intentes suavizar esto. No me digas que he malinterpretado nada. Tengo el documento, tengo la prueba, sé exactamente lo que hiciste y por qué. Los hombros de Camila cayeron levemente. Lo miró buscando una salida, una forma de hacer aquello menos condenatorio. Tal vez no actué de la manera correcta, admitió. Quizá debí hablar contigo antes. Solo pensé que... Pensaste que podías actuar sin mí, la interrumpió. Pensaste que podías tomar lo que me corresponde decidir y moldearlo según tu propia visión. Que te equivocaste. La sala parecía más fría ahora, y la luz del sol no lograba disipar el hielo entre ellos. Charles intentaba ayudar, dijo ella casi suplicante. Lo que yo veo, respondió él en voz baja, cargada de una firmeza definitiva, es que actuaste desde las sombras. Y cuando alguien hace eso no está ayudando, está intentando controlar. Una corona dividida. El día se había vuelto frío dentro del palacio, aunque el sol brillaba intensamente más allá de los muros de piedra. Las grandes salas parecían vacías, silenciosas, interrumpidas solo por el tic distante de un reloj. El rey Carlos permanecía inmóvil junto a la alta ventana de su despacho privado, las manos entrelazadas a la espalda, el rostro marcado por la determinación. La tormenta anterior había pasado, pero su eco seguía presente. Camila entró en silencio, con una fragilidad evidente en la voz. Charles, ¿debemos terminar la mañana así? Él se volvió hacia ella con la mirada firme y el tono frío. Sí, terminaremos, pero no de la manera que imaginas. Ella frunció el ceño y se acercó. ¿Qué quieres decir? Carlos inhaló profundamente como si reuniera fuerzas. Debes irte, dijo. Por ahora, y quizá para siempre. Ella contuvo el aliento. ¿Irme? Repitió en un susurro. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado tan en serio, respondió él. No es una decisión impulsiva. Es necesaria para proteger lo que realmente importa. Buscó en su rostro una duda, pero no encontró ninguna. ¿Me apartas por esto? Preguntó incrédula. No se trata de apartarte, dijo él con voz tensa. Se trata de los límites que decidiste cruzar. Se trata de mis nietos y del futuro que merecen. Camila retrocedió un paso, como si el aire se hubiera congelado. Hice lo que creí correcto, murmuró. Y al hacerlo, respondió Carlos, olvidaste la verdad más simple. El amor no se mide por conveniencia ni por beneficio. El silencio se volvió absoluto. Carlos giró ligeramente el cuerpo y se dirigió a la puerta. Que preparen sus pertenencias con discreción. Dos sirvientes, que aguardaban fuera de la vista, inclinaron la cabeza y se retiraron en silencio. La voz de Camila tembló, no por miedo, sino por el impacto de aquella decisión. ¿Así es como termina todo esto? Eso dependerá de ti, respondió él sin mirarla. Por ahora, esto es necesario. Ella prelela apretó los labios, formando una línea tensa, y permaneció en silencio. Por un instante, algo indescifrable cruzó el rostro de Camila. No dijo nada más. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con pasos lentos y controlados. Al llegar al umbral del ala real, se detuvo. Miró atrás una sola vez. No había ira en su mirada. Tampoco súplica. Era una expresión velada, tan cerrada que no dejaba entrever ni un solo pensamiento. Luego, desapareció. Cuando los pasillos quedaron nuevamente vacíos, Carlos no regresó a su escritorio. Abandonó el despacho y salió al jardín del palacio. El aire fresco golpeó su rostro, impregnado del aroma de las rosas y de la tierra húmeda.
Caminó por el largo sendero de grava, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada perdida. Cada paso despertaba recuerdos, la risa de Charlotte resonando por los corredores, la pequeña mano de Louis aferrada a la suya durante un paseo, la alegría en sus rostros cuando lo encontraban esperándolos en la guardería. Aquellos instantes le daban calor al alma. Sin embargo, la idea de que la política fría pudiera reducirlos le tensó la mandíbula. Mientras yo respire, no, murmuró para sí. Se sentó en un banco de mármol junto a la fuente y observó el agua ondulante. Nunca el peso de la corona le había resultado tan aplastante. La riqueza podía heredarse sin dificultad. El amor y la justicia, en cambio, exigían vigilancia constante. Ese era el legado que deseaba dejar. No solo títulos y tierras, sino una familia donde cada niño conociera su valor más allá de la política. Pero la duda persistía. ¿Había tomado una decisión que protegería esa visión? ¿O había puesto en marcha una cadena de acontecimientos capaz de destruirla? Si la salida de Camila se hacía pública, surgirían rumores, y si esos rumores crecían, la monarquía misma podría resentirse. Se le llevó los dedos a la sien, dejando que el murmullo de la fuente lo calmara. Tras un largo rato, se levantó y regresó al despacho, con la mente aún agitada. Se sentó ante el escritorio y tomó una hoja en blanco. La pluma pesaba en su mano cuando comenzó a escribir. No era un decreto real, sino una carta. «Querido William», decía la primera línea, «debo explicarte con mis propias palabras por qué he hecho lo que he hecho hoy. ¿Qué contenía realmente esa carta? ¿Cuán grave era su mensaje? Eso estaba a punto de saberse. La carta que lo cambió todo. La luz de la mañana caía suavemente sobre los campos verdes que rodeaban la residencia campestre. El aire estaba en calma, casi demasiado, como si aguardara lo inevitable. Dentro, el crepitar de la chimenea era el único sonido. Hasta que un sobre cayó con un golpe seco sobre la mesa de madera. Catherine lo tomó, deteniéndose un instante. El sello real brillaba bajo la luz. Miró a William, que estaba junto a la ventana, con la mirada fija en las colinas lejanas. «Es de tu padre», susurró. William se volvió de inmediato, el ceño fruncido. «Ábrelo». Catherine rompió el sello y desplegó la carta con lentitud, como si el papel mismo tuviera peso. Sus ojos recorrieron las líneas y casi de inmediato su rostro palideció. Sus labios se entreabrieron, pero no logró hablar. «¿Catherine?» La voz de William estaba cargada de inquietud. Ella tragó saliva con la voz temblorosa. «La ha enviado lejos, Camila. Ya no está en el palacio». El silencio se cerró sobre ellos. El fuego chisporroteó suavemente, pero ninguno se movió. William dio un paso adelante y tomó la carta. Leyó cada línea con creciente tensión. La letra de su padre era firme, pero el tono revelaba el cansancio de un hombre llevado al límite. Al llegar al final, dobló el papel con cuidado y lo dejó sobre la mesa. «Hizo lo correcto», dijo con voz baja pero firme. Catherine lo observó con atención. «¿De verdad estás de acuerdo con que se haya ido?» William sostuvo su mirada. «Sí, completamente». Se sentaron junto al fuego, la carta entre ellos como un testigo silencioso. La mente de Catherine viajó a pequeños recuerdos que había guardado sin darles importancia. Ahora, cobraban un nuevo significado. Recordó una fiesta en el jardín, 2 veranos atrás. Charlotte había corrido hacia Camila con un ramo de flores silvestres que había recogido ella misma. En lugar del abrazo esperado, Camila aceptó las flores con una sonrisa educada y se giró de inmediato para saludar a otra persona. Catherine había visto cómo los hombros de Charlotte se encogían. Luego pensó en una comida de Navidad. Louis reía y contaba una historia infantil cuando Camila se inclinó para hablar con otro invitado, como si las palabras del niño no merecieran atención. William había fruncido el ceño entonces, pero ninguno dijo nada. Ahora esos recuerdos pesaban. Ya no eran momentos aislados, eran piezas de un mismo patrón. «Tal vez debimos haberlo visto venir», murmuró Catherine. William no respondió enseguida. Miraba el fuego, pensativo. «No me importa cómo lo presenten los periódicos», dijo al fin. «Si mi padre creyó que esto era necesario, entonces lo fue. No lo cuestionaré. Pero ¿sabes lo que puede provocar?», le recordó ella con suavidad. «La familia, el público. Habrá preguntas». William se volvió hacia ella, decidido. «Que las hagan. Mi lealtad es hacia mi padre y hacia mis hijos. No hacia una falsa paz que sacrifica lo que es justo». Había una firmeza nueva en su voz, algo más personal que el simple deber. Catherine tomó su mano y la apretó con suavidad. «Entonces estaremos juntos». «Siempre», respondió él asintiendo. Ambos sabían que los días venideros no serían fáciles. Los rumores crecerían, la prensa especularía, y dentro del palacio las tensiones aumentarían. Pero allí, junto al fuego, con la carta entre ellos, una decisión estaba tomada. William se levantó y volvió a la ventana.
observando los campos como si pudiera ver más allá de ellos. «Cuando llegue el momento», dijo sin girarse, «hablaré por él, y no me callaré». Catherine lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que, cuando William se decidía, ninguna tormenta podía detenerlo. Y esta no era una tormenta cualquiera. Entonces, ¿cómo reaccionó Camila al mensaje, lejos de miradas y rumores? Eso viene a continuación. La reina en el exilio. Los viejos muros de piedra de la residencia aislada parecían cerrarse a su alrededor. El silencio pesaba. Camila estaba sentada junto a una amplia ventana, mirando unos jardines que ya no le pertenecían. Afuera todo parecía tranquilo, pero dentro de ella rugía una tormenta. Aún podía escuchar la voz de Carlos, fría, cortante. Por ahora, y quizá para siempre. Las palabras habían herido más de lo que Camila había esperado. Siempre creyó conocer el carácter de Charles. Pensó que podía soportar sus tormentas como tantas veces antes. Pero esta vez, no hubo estallido que se disipara, solo la determinación fría y constante de un hombre que ya había tomado una decisión irreversible. Sus manos descansaban sobre su regazo, los dedos apretándose lentamente. La traición le ardía en el pecho. Había permanecido a su lado durante años. Frente a los rumores, frente a las críticas, frente a las dudas públicas sobre su lugar. Había hecho sacrificios que pocos conocían. Y ahora, todo parecía borrado con una sola orden. Vete. Su mente regresó a los primeros años. Las miradas cautelosas, las palabras medidas, el esfuerzo interminable por ganarse un sitio en una familia que no perdonaba ni olvidaba con facilidad. Había luchado por su posición no con batallas abiertas, sino con paciencia, encanto y una perseverancia silenciosa. Y ahora, pensó con amargura, la estaban apartando una vez más. Se levantó y caminó despacio por la habitación. El suelo pulido reflejaba la luz suave de la tarde, y su reflejo avanzaba con ella. Una mujer que había escalado demasiado alto para aceptar ser descartada, sin oponer resistencia. «Si llega el momento», susurró, «no permitiré que me pinten como la villana». Sus ojos se endurecieron. Si la verdad, o la versión de Charles, llegaba al público, estaría preparada. Defendería su imagen, su lugar y todo lo que había construido. Susurros en los pasillos, risas en el jardín. El palacio nunca estaba completamente en silencio, pero ahora sus corredores cargaban una quietud distinta, vigilante. Los sirvientes se movían con cautela. Las voces se apagaban al instante. Algo había cambiado. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo sentían. La ausencia de Camila no era solo un vacío. Era una presencia en sí misma, una sombra que se extendía por las paredes doradas y los suelos de mármol. Fuera de las puertas del palacio, la prensa ya rondaba. Las cámaras aguardaban como depredadores pacientes. Los rumores corrían más rápido que la verdad. Dentro, la versión oficial era breve, pulida e impenetrable. Asuntos privados, palabras diseñadas para proteger y que solo alimentaban la curiosidad. Quienes sabían la verdad guardaban silencio. Quienes solo intuían hablaban en susurros. Y aún así, la tensión crecía. En el jardín, el mundo era distinto. El aire vibraba con el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas bajo la brisa veraniega. La pesadez del palacio no llegaba hasta allí. Charlotte reía mientras corría tras una mariposa, estirando las manos sin lograr atraparla. Louis la seguía, sus carcajadas sonando como campanillas, levantando pequeñas nubes de hierba con sus zapatos. Ellos no sabían nada. No sentían el peso que oprimía los hombros de su abuelo. Para ellos, solo era un día para jugar. Carlos los observaba a poca distancia, con las manos entrelazadas a la espalda. El jardín era un recuerdo vivo, un recordatorio de lo valioso y frágil. Los ojos brillantes de Charlotte y la sonrisa luminosa de Louis tocaron algo profundo en él. «¡Abuelo, ven!», gritó Louis con los brazos abiertos. Carlos se agachó y lo levantó en brazos. La risa del niño disipó, aunque solo por un instante, el frío que se había instalado en su pecho. Charlotte corrió hacia él con una flor en la mano. «Para ti», dijo con suavidad. Pero ningún secreto permanece oculto para siempre. Cuando los rumores alcanzaron al mundo, la mañana comenzó como cualquier otra, pero en los rincones ocultos de la ciudad, algo peligroso despertó. Un susurro escapó de los muros del palacio. Al principio fue tenue, compartido entre sombras, pero los susurros, una vez libres, crecen. Todo empezó con una llamada. Un informante discreto habló con cautela. «Ha habido un conflicto por el testamento del rey». Fue suficiente. Para la tarde, las redacciones hervían. Las imprentas rugían, las pantallas parpadeaban. «División en el palacio por el testamento real», decían los titulares. La especulación superó a la verdad. En cafés y esquinas, la gente intercambiaba teorías. Algunos hablaban con compasión. «Pobre Camila». Otros asentían con firmeza. «El rey hace bien en mantenerse firme».
Dentro del palacio, el silencio ya no era calma. Era vigilancia. Carlos permanecía solo en su despacho, el periódico doblado frente a él. Apenas lo había leído una vez, pero las palabras ya estaban grabadas en su mente. No se movió durante largo rato. Si hablo ahora, el fuego crecerá, pensó. Las últimas palabras entre ellos, la sala estaba en penumbra cuando Camila entró. Era la primera vez que se veían desde su partida, quizá la última en ese contexto. Vestía colores apagados, sin intención de impresionar. Su rostro mostraba cansancio, pero caminaba con la misma elegancia de siempre. Charles, dijo con cautela. Camila, respondió él distante. El silencio pesaba con años compartidos, con batallas libradas juntos y con una herida reciente aún abierta. Tenía que venir, dijo ella al fin. No por títulos ni estancias, sino para explicarte por qué. Ya he escuchado las razones, respondió él. No por mí, insistió. Con la voz quebrándose, lo hice porque creí que era mi deber. Pensé que protegía lo que habíamos construido. ¿Que te protegía a ti? Nunca fue por maldad. Él la observó en silencio. Creer no es lo mismo que confiar, dijo finalmente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Actuaste sin mí, continuó. Decidiste por ambos algo que afectaba profundamente a mi familia. Eso no puedo ignorarlo. Camila dio un paso adelante. Si pudiera volver atrás. No puedes, la interrumpió. Y aunque pudieras, la decisión ya fue tomada. Sus ojos se humedecieron. ¿Así termina todo? Carlos exhaló lentamente. Permanecerás lejos del corazón del palacio. No tendrás ningún papel en asuntos de herencia. Es mi decisión. Y es definitiva. El aire se volvió más frío. Camila se enderezó, aferrándose a lo que quedaba de su dignidad. Muy bien, susurró. Carlos la miró una última vez. No había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda, de esas que nacen cuando algo no puede volver a ser como antes. Ella se giró y caminó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo un segundo. Pareció dudar. Pero no regresó. Salió tan silenciosamente como había entrado. Pero esto no ha terminado. Una nueva tormenta se está formando. ¿Y el próximo golpe? Podría sacudir a la monarquía hasta sus cimientos.